Bien, buenas tardes a todos y a todas. Brevísimamente, en primer lugar, decir que las organizaciones sindicales, la Unión General de Trabajadores, ha reclamado en la reunión que hemos tenido hoy al Gobierno tener conocimiento físico de los 30 componentes, las 170 reformas que el Gobierno, algunas de ellas, 28 parece que ya ha enviado a la Unión Europea y 2 está en proceso de envío. ¿Por qué? Pues porque queremos poder trabajar sobre la base de documentos que nos permitan hacer propuestas, que nos permitan contribuir a que esos 30 componentes, a que esas 170 reformas realmente sirvan para el objetivo que finalmente tienen los fondos de reconstrucción, que no es otro que el de no solo superar la pandemia en términos económicos y de estructuras sociales en nuestro país, sino también para poder abordar el necesario cambio de modelo productivo. Es muy difícil poder hablar de estos temas si no lo hacemos sobre documentación fehaciente de cuáles son los planteamientos que tiene el Gobierno en estas materias. Seguramente que a algunos de ustedes les parecerá que hemos dedicado todo este tiempo a hablar de las dos cuestiones que han estado más presentes en los medios de comunicación en los últimos días. En realidad no ha sido así. Del tema de reformas laborales, o lo que para nosotros sería fundamental, que es derogación de las reformas laborales del Gobierno de Rajoy, o de las pensiones, no hemos hablado más que de otros temas, pero en todo caso el Gobierno nos ha pedido aportación en esos 30 componentes, en esas 170 reformas, y le hemos dicho que para poder hacerlo necesitamos previamente tener conocimiento, más allá de la enumeración de los componentes o de las reformas, del contenido y la orientación que se quiere dar a estos componentes y a estas reformas. Decir a continuación que las explicaciones que ha dado el Gobierno en materia de reformas laborales son lo suficientemente amplias como para poder hacer ese diálogo que nos lleve a acuerdos, pero también decir claramente que para nosotros este diálogo no se puede eternizar. Hemos perdido los meses de la pandemia porque los hemos dedicado a tomar medidas para superar las consecuencias económicas de la pandemia, pero necesitamos imperiosamente recuperar las mesas de diálogo social en el ámbito del mercado de trabajo, de concertación en el ámbito del mercado de trabajo, y en un tiempo breve tener conclusiones para poder revertir los gravísimos problemas que tiene el mercado de trabajo en nuestro país, y en el que podríamos decir que tenemos coincidencias. Seguramente que es mucho más difícil que tengamos coincidencias en las terapias para revertir esos problemas que tienen que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres, que tienen que ver con el empleo juvenil, la tasa altísima de jóvenes en nuestro país que no encuentran empleo, o la situación de discriminación que se produce en el caso de la mujer en el mercado de trabajo, o en la negociación colectiva, o en, como explicó la ministra ampliamente, en la situación que se da en relación con la contratación, absolutamente utilización abusiva de la temporalidad por parte de las empresas, o tantas y tantas cuestiones que empezamos a hablar y que no hemos concluido. Y por lo que hace referencia al tema de las pensiones, pues efectivamente estamos ante un tema clave, fundamental. El sistema de pensiones de nuestro país, los recursos de la Seguridad Social no dejan de ser salario diferido de los trabajadores
para poder pagarse sus pensiones de futuro. Y en ese sentido nosotros, como representantes legítimos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, queremos no solo participar, sino coacordar aquellos elementos que nos tienen que llevar a una reforma que tiene que tener un punto de partida, que es la reforma acordada en el año 2011 y que en ningún caso pasa desde nuestro punto de vista porque se produzca un recorte por lo que hace referencia a las prestaciones, sino que en todo caso tenemos que tocar los ingresos, que es el elemento fundamental que en estos momentos imposibilita el equilibrio, juntamente con ese proceso que ya el Gobierno ha puesto en marcha, pero que tendremos que profundizar, que es que la Seguridad Social solo se haga cargo de aquellos gastos que le son propios y quitar todos los gastos que viene soportando en los últimos años y que corresponden, en todo caso, a los presupuestos generales del Estado. Vamos a tener la ocasión de continuar debatiendo estos temas en los ámbitos inferiores, sobre todo en los ministerios, en aquellos temas que no son tan centrales ni tan capitales para nosotros como son el sistema de relaciones laborales o el sistema de pensiones, pero que van a tener una importancia definitiva en ver si superamos la actual situación de pandemia y el actual sistema productivo de nuestro país, que en parte es el que genera también esta situación de precariedad y de salarios tan bajos que padecemos endémicamente en España, y de paro juvenil y de discriminación de la mujer.